Buen día. En esta ocasión vamos a empezar con el manual del alumno hecho por la Academia Nacional de Matemáticas, Cálculo Diferencial. Vamos a empezar con el tema de funciones, lo encontramos en la página 11. Bueno, el objetivo es saber identificar una función, cuál es su dominio, cuál es su rango, y vamos a comenzar. Bueno. Aquí vemos un ejemplo donde hay un conjunto de pares ordenados. 1,2, 2,3, 1,5, 7, menos 1, 2, menos 1. Una manera de escribir una función es mediante sus pares ordenados. Aquí vemos un conjunto que forman una relación. El número 1 está en compañía del 2, el 2 en compañía del 3, nuevamente vemos el 1 en compañía del 5, el 7 en compañía del menos 1 y el 2 en compañía nuevamente del menos 1. Pero no todas las relaciones entre números forman una función. Puede ser que esta lo sea, pero podría ser que no. Una manera de identificarlos es por medio de una gráfica, una identificación visual. Al nosotros observar una gráfica podemos identificar que es una función y si no lo es, entonces es una relación como es este conjunto. Ahorita vamos a ver por qué razón este conjunto no es una función, sino una relación. Aquí tenemos otro ejemplo donde estamos relacionando el número de lista con el nombre de la persona. El número 1 es Anguiano Reyes Carmen y el número 2 Hernández García Alejandro. Bueno, en este ejemplo sí corresponde a una función. Lo podemos establecer por una tabla de valores, que es este caso, o bien por un conjunto de pares ordenados. 1, Anguiano Reyes Carmen, 2, Hernández García Alejandro. Y pues resulta que esta sí es una función, no solamente es una relación. Vamos a ver cuál es la definición de función. Dice, una función del conjunto A llamado dominio al conjunto B llamado contradominio o rango es una relación entre los elementos del conjunto A y el conjunto B tal que cada elemento de A le corresponde un único elemento de B. La función es una regla que produce la correspondencia entre dos conjuntos de elementos, tales que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. Vale la pena aquí resaltar esta definición. Toda esta, remárcala con un marcatextos porque este concepto es muy importante para el cálculo diferencial. Primero, saber identificar una función de lo que no lo es. Muy bien, dice, imagínate una función como una máquina que transforma números. Al momento de que tú le ingresas un número a la máquina, ella te devolverá otro número, el cual es único para el valor que ingresaste. ¿Sí? Aquí el 1 regresa el 2 el 5, el 3 el 10 y el 4 el 17, si hacemos una correspondencia. Muy bien, leamos esto, notación funcional. Cuando te refieres a una función f, el dominio de la función lo representamos con x y el contradominio con y, siendo x un elemento del dominio, es decir, x pertenece a x y f de x, el valor del contradominio que le corresponde al valor x del dominio de la función, es decir, f de x o bien y pertenece a y de acuerdo a la regla de correspondencia. Veamos este ejemplo. F de x igual a 3x menos 4.
Esta es la regla de correspondencia. Esta es nuestra función algebraica. Pero podemos establecer relaciones numéricas para esta función. Los valores que nosotros le damos aquí a X le vamos a llamar dominio de la función. Por ejemplo, aquí esta función está relacionada a una multiplicación y a una resta. Y nosotros podemos darle cualquier valor aquí. Pensemos siempre en todos los valores de la recta numérica, la recta de los números reales, y que está conformada por negativos, el 0 y valores positivos. Entonces, mentalmente yo voy a pensar si puedo multiplicar un número negativo por 3. No hay ninguna restricción, ¿verdad? No hay ninguna regla aparente que me diga que no se puede multiplicar un número negativo por 3. ¿Y a ese resultado le podríamos restar 4? Pues sí. Entonces, yo podría asignarle cualquier valor de X negativo. Cualquiera, negativos. ¿Qué pasa si le asigno el 0? 3 por 0 menos 4, ¿es posible hacer esta operación? Por supuesto que sí. Entonces, también entraría el 0. Y ahora pensemos en números positivos. 3 por cualquier número positivo, ¿puedo hacer este producto? Por supuesto. ¿Le puedo restar 4? También. Entonces, aquí el dominio de esta función van a ser todos los números reales, porque cualquier número de estas tres categorías yo lo puedo multiplicar por 3 y restarle 4, que es la regla de esta función. Entonces, para obtener el dominio, podemos ver si no hay operaciones que no se puedan realizar. Por el momento pensaríamos que todas las operaciones se pueden realizar, ¿verdad? Pero no es verdad. Por ejemplo, si yo tengo una función, voy a poner aquí una función, f de x, igual a, vamos a ponerle x cuadrada sobre x. Puedo representarla de esta manera o bien puedo representarla como y igual a x cuadrada sobre x. Esta notación es la misma. Esta tendría una formalidad porque estamos diciendo que es una función que depende de x, la variable x. Pero nosotros sabemos que f de x se refiere a y. Okay. Entonces hay que tomar nota de esta notación para no confundirnos y querer multiplicar un valor f por un valor x. Pero esto no es de esa manera. Esto se pronuncia f de x. Es una función que depende de la variable x. Muy bien, pensemos en esta función. ¿Puedo asignarle cualquier valor aquí? A ver, pensemos en los negativos. ¿Lo puedo elevar al cuadrado cualquier número negativo? Sí, se va a hacer positivo porque, por la ley de signos, pero sí es posible. Okay. ¿Podemos dividir entre cualquier número negativo? También es posible. ¿Qué pasa con el 0? Ok, ¿puedo elevarlo al cuadrado? Así es, si le doy el valor de 0, sería 0 al cuadrado, pues esto sigue siendo 0. Pero al momento de dividir entre 0, esto me da algo indeterminado. El valor de x en el denominador no existe la división entre 0. No importa este 0 del numerador. Aquí podría ser 3 entre 0 y la división entre 0 no está determinada. Por lo tanto, el valor 0 no sería parte del dominio de esta función roja. Okay. Con los números positivos no hay ningún problema, ¿verdad? Porque podemos elevar al cuadrado cualquier número positivo y dividir entre cualquier número positivo. Okay. Este sería un ejemplo donde los reales no son todos parte del dominio. Volvamos al ejemplo de la función 3x menos 4. Entonces, para este caso, nuestro dominio x puede ser, pertenece a cualquier número
real. Entonces, X puede ser cualquier número real. Por lo tanto, nuestro dominio son los números reales. Es una R con dos palitos. Este representa a todos los números negativos, el 0 y todos los números positivos. Todos los números que están en la recta numérica. Ok. ¿Qué es el contradominio? Pues es lo mismo, pero para la variable y. Es decir, en mi función, recordemos que la puedo escribir como y igual a 3x menos 4, a eso se refiere f de x, a la variable y. ¿Qué valores de y está tomando? Pues está tomando todos los valores negativos, valores positivos, inclusive puede tomar valor de 0, ¿no? Podemos aquí analizar, por ejemplo, si le pongo a x un número negativo, el producto es un número negativo, menos un número negativo, pues me da un número negativo. Todo esto me da negativo cuando le ponemos negativo. ¿Qué pasa si le pongo el 0? Si le pongo 0 a x, me quedaría 3 por 0, 0, menos 4, me quedaría un menos 4, que también es un número negativo. Entonces, tengo cubiertos los números negativos. Y puede ser negativa. Podría ser y0. ¿Para qué valor de x y vale 0? Pues para un valor no necesariamente entero, ¿verdad? Aquí le pongo 4 tercios. Si le pongo valor de 4 tercios, al multiplicar 3 por 4 tercios, y luego le resto 4, esto me va a dar 0, ¿verdad? Aquí cancelamos el 3, me queda 4 menos 4, y esto es un 0. Entonces, toma el valor de 0 la variable y. ¿Puede tomar valores positivos? Sí. Si a x le damos valores positivos grandes, por ejemplo, el 10, 3 por 10 son 30, menos 4 son 26, agarra un valor positivo. Entonces, mi contradominio también puede ser cualquier número positivo, negativo o 0. Quiere decir que es cualquier número real. Entonces, f de x, que es lo mismo que y, pertenece a cualquier número real. Por lo tanto, el contradominio es cualquier número real. Aquí visualmente estamos analizando la función y viendo que no tiene ninguna restricción ni para x ni para y. Esto es el dominio y el contradominio de una función. Bueno, aquí tenemos ilustraciones. Las siguientes son ejemplos de funciones. Por ejemplo, f de x igual a x. Aquí estamos hablando de la función y igual a x. Entonces, si nosotros asignamos valores a x, pues no hay ninguna operación, por lo tanto podemos asignarle cualquier valor. Aquí tenemos otra función, 2x más 1. Esto es una recta. El producto y la suma no tienen restricciones, es decir, funcionan para todos los números reales, por lo tanto, me va a arrojar números reales esta función. Por lo tanto, tanto su dominio como su rango son los números reales. Ok, aquí vemos que hay una correspondencia. Recordemos la definición de función. Para cada valor del dominio de este primer conjunto, del conjunto A, le corresponde un único valor del contradominio. Aquí hay una respondencia 1 a 1, por lo tanto es una función. Aquí también vemos la correspondencia, por lo tanto sí es una función. Ok. El dominio de una función, vamos a leer este concepto, esta definición. El dominio de una función es al conjunto de valores que puede tomar la variable independiente, que por lo general, no siempre, es x. Okay. Y se le va a llamar rango o contradominio
al conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente, es decir, y o bien f de x. Hay que tomar nota, por favor, completen esta definición con estos valores que son por lo general. Okay. Pueden ser otras variables porque no importa, ¿verdad? Nuestra función se puede llamar f de t. Es una función que depende de t y puede ser 2t. Es equivalente a decir f de x. Pero nada más que aquí le estamos personalizando. De manera general sería 2x. Le asignamos una variable distinta cuando queremos que esa variable tenga una referencia. Por ejemplo, aquí podría ser al tiempo. Es una función que depende del tiempo. Bueno, imagen. Se le llama imagen a la imagen del argumento bajo la función dada. A cada elemento le pertenece un conjunto del contradominio, el cual está asociado a cada argumento de la función. Por ejemplo, aquí en esta función su dominio es 1, 2, 3, 4, 5 y su rango es el conjunto A, B, C, D, E. En este caso, pues es un dominio, lo podemos poner completamente. Entonces, el dominio de esta función, pues lo podremos poner como un conjunto. 1, 2, 3, 4, 5. Y el rango ABCD, de la misma manera, como un conjunto. Entonces, otra manera de llamarlos es algo parecido, es el argumento e imagen. Entonces, si mi argumento, el valor del dominio es 5, entonces refleja o la imagen que proyecta es una E. La imagen de 4 es D, la imagen de 3 es C y el argumento de B es 2, porque ahora estamos pidiendo la parte del dominio. Bueno, vamos también a graficar funciones, ¿no? Este es el objetivo principal. Aquí tengo una función f de x, x cuadrada más 1, y me está diciendo qué valores le voy a dar a x. Por lo general, cuando graficamos funciones, damos valores negativos, el 0 y positivos. En este caso, estamos considerando desde el menos 3 hasta el 3. Podemos dar valores enteros, es lo más fácil, pero se puede dar cualquier valor, decimal o una fracción. Pero para facilitarnos, estamos tomando desde el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, para graficar la función. Si estos valores no me sirven para ver la figura de la función, necesitaría yo dar más valores. Estos los vamos a tomar, digamos, por default. Valores entre menos 3 y 3 para x. Esta sería la escritura. Menores e iguales a menos 3, mayores e iguales a menos 3, pero menores e iguales a 3. Al hacer las operaciones, por ejemplo aquí en la primera, pues esto me quedaría menos 3 al cuadrado más 1. Entonces, el menos cuando lo elevamos al cuadrado es positivo, 3 al cuadrado es un 9, más 1, pues esto me da el 10. Así se obtuvieron toda esta tabla de valores. Después de obtenerla, vamos a graficarla. Entonces, la primera coordenada que vamos a graficar es menos 3 a una altura de 10. Aquí está. Menos 3 para x y la altura es de 10 para y. Menos 2, 5. Menos 1, 2. 1, 2. 2, 5. Y 3, 10. ¿Okay? Ya que tenemos estos puntos azules, los unimos mediante una curvita y le vamos a poner aquí unas flechitas. Porque esto continúa.
tiene esta tendencia. Esta es una parábola, esta cuadrática es una función cuadrática, esta es una parábola. Podemos ver que aquí está su vértice, por ser x cuadrada positiva abre hacia arriba y está levantada una unidad, es decir, está desde el origen está levantada una unidad. Estas son sus características. Bien, el hecho de que nosotros la grafiquemos desde estos valores, que es desde menos 3 hasta 3, no significa que hasta ahí termina, ¿verdad? Por eso le ponemos estas flechitas, porque nos indican que continúa con esta misma trayectoria. Lo importante aquí de esta parábola es poder graficar dónde hace esta curvatura, dónde tiene su vértice y hacia dónde está abriendo. Okay. ¿Cuál sería el dominio para aquí? Bueno, pues en este caso, nuestro dominio, vemos que elevar al cuadrado puede ser cualquier número, negativo, el 0 y positivo. Y sumarle 1, pues también es posible. Por lo tanto, nuestro dominio son los números reales. Y nuestro rango o contradominio, voy a ponerle rango o contradominio, es lo mismo. Vemos que no está completo, ¿verdad? Esta función no existe en los números negativos para y. Empiezan sus valores, es como si le diéramos un escaneo con una recta, así. Y esta recta la vamos a ir arrastrando así de manera vertical. Empieza en el 1 y continúa. ¿Hasta dónde continúa? Pues de manera infinita. Por lo tanto, mi rango va a ser empezando desde 1 hasta infinito. Un infinito positivo. Primero se pone el valor más bajo, o sea, de abajo hacia arriba. Como empieza estrictamente en el 1, le vamos a poner un corchete. Y como no tiene final, le vamos a poner un paréntesis. ¿Sí? Este paréntesis indica que es un conjunto de esta parte cerrado, pero por la derecha es abierto. El infinito no lo podemos cerrar porque sería como limitarlo y eso pues sería contradictorio. El 1 sí me dice exactamente empieza en el 1 y no tiene final. Entonces es un conjunto abierto por la parte derecha. Entonces, de esta manera vamos a representar el rango de esta función. Bien, aquí tenemos un segundo ejemplo. Vamos a analizar esta función. Ya está la gráfica de la función. Sin embargo, vamos a analizar si es una función. Nuestra definición nos dice que para cada elemento del dominio, o sea, de X, hay un valor del contradominio de Y. Sin embargo, aquí podemos ver que eso no se cumple, ¿no? Cualquier valor que yo esté aquí en X me da dos alturas. Una, por ejemplo, en 2 me da una positiva y me da acá una negativa. Entonces, esto contradice nuestra definición de función. Podemos poner una línea vertical imaginaria y si la toca en 2 puntos o más, pues ya no es una función. Por lo tanto, a esta no le vamos a sacar ni dominio ni rango porque no corresponde a nuestros elementos de estudio que son funciones. Aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a contestar estas 3 cuestiones para cada uno de los ejemplos. Me pregunta, ¿para qué elemento del conjunto A le corresponde un único elemento de B? Por ejemplo, en X1 le corresponde un único elemento de B, X2, X3, X4, pero X5 no va a un solo elemento. Entonces, aquí mi respuesta sería X1, X2, X3, X4. La segunda pregunta me dice la asociación. O sea, esta asociación es de tal manera que para que cada elemento de A le corresponde un único elemento de B, pues aquí la respuesta es no, porque ya vimos que este no
no cumple esa característica. Y finalmente nos pide concluir si es o no una función. Pues la respuesta sería no. Este es el que la está regando, el x5. Okay. Para cada uno de estos le corresponde un 1 de acá. La respuesta sería x1, x2, x3, x4, x5, porque todos cumplen esa condición. Todos están relacionados. La respuesta es sí. A uno de aquí, a uno de acá. X1, X2, X3, X4, X5. La respuesta es sí. ¿Es una función? Sí lo es. Ok. ¿Qué elemento de aquí le corresponde un único elemento de acá? Solamente X1. Este no tiene ninguna correspondencia. Y X3, pues se va a X2, X3, perdón, Y2, Y3, Y4 y Y5. Entonces, el único que cumple con la característica es X1. Aquí la respuesta es obviamente no, por lo tanto, no es función. A cada elemento de este le va hacia un elemento de acá. X1 va a Y1, ¿sí? ¿Qué pasa si es al revés? A ver, X2 va a Y3. X3 también va a Y3. X4 va a Y3. Y X5 va a Y3. Entonces, ¿qué consideras? ¿Cada elemento de aquí va a un elemento de acá? Aquí la respuesta es sí. Todos. Todos cumplen esa característica. Y la respuesta es sí. Y esta sí es una función. Pero ¿por qué no pasa lo mismo al revés? Porque la definición de función me dice que para cada elemento de estos, si yo los grafico, déjenme lo hago derecho. Para cada elemento voy a tener un X1, por ejemplo, vamos a suponer que aquí está X1 y aquí está Y1. No es necesariamente que estén en orden. Vamos a suponer que acá está Y3. X1 va aquí. ¿Qué pasa con X2? No, pues se va Y3. Y X3, pues también se va Y3. X4, pues también se va Y3. Y X5, pues también se va Y3. Entonces, esto sí corresponde a una función. Si nosotros hacemos el truco de hacer la línea vertical, vemos que la toca en un solo punto. Cualquier línea vertical la toca en un solo punto. Por lo tanto, puede ser compartido. El que no puede ser compartido son los elementos del dominio. Bueno, aquí esta es una función. Cada uno de aquí va a un elemento de acá. ¿Sí? ¿Sí? Y sí es una función. Aquí es todos tienen una correspondencia a un elemento del segundo conjunto. Sí son funciones. Bien, vamos a irnos a la plataforma a hacer algunos ejemplos de los de tarea. Bien, este es uno de los ejercicios, evalúa funciones a partir de su gráfica. Bueno, aquí me dice que esta gráfica se llama K y me pide encontrar el valor K cuando la variable independiente vale 6, es decir, K de 6. Entonces, ubico dónde está la variable 6 independiente, que sería aquí, y cuánto es el valor de la función. Vemos que está aquí en 0, ¿verdad? Tiene una altura de 0. Por lo tanto, el valor de K en el punto 6 es de 0.
Aquí tengo mi función llamada G, está por estos puntitos, y me pide obtener el valor de la función cuando la variable independiente vale 3, es decir, G de 3. Ubico el 3, veo cuánto es la altura es un 4, es decir, mi coordenada es 3,4, por lo tanto aquí el valor de la función pues es de 4. Este es otro de los ejercicios, evaluar funciones. Tengo mi función aquí algebraica, f de x igual a 5x menos 3, y me pide obtener el valor de la función cuando la variable x vale 5. Entonces, pues aquí lo que tengo que hacer es 5 por el valor que me dan, también es 5, menos 3. Lo único que hago es sustituir el x por el valor que me están preguntando. Entonces aquí me da 25 menos 3, pues es 22. En este otro caso es g de r, mi función es menos 1 menos 7r, y la pregunta es, ¿cuánto vale la función cuando r vale 6? Entonces hago mi sustitución, menos 1 menos 7 por el valor de 6. Y bueno, aquí hay una operación y una resta. Aquí hay que hacer ley de signos. Es menos 1, 6 por 7 son menos 42. Aplicando ley de signos, y esto es una suma de negativos, me da menos 43. Y comprobamos. Bien. Este ejercicio es reconocer funciones a partir de gráficas. Aquí simplemente vamos a verificar visualmente si es o no es una función. ¿La gráfica representa una función? Es la pregunta. Y sí lo es, puesto que si nosotros hacemos la línea vertical, podemos verificar que la toca en un solo punto, como se los mencioné en la explicación, por lo tanto, sí es una función. ¿Okay? Aquí hay que verificar solamente que cada punto tenga una sola altura. Este punto, así le hacemos verticalmente, no encontramos otro punto más. Aquí también, aquí también, aquí también. Aquí parece que falla. Vamos a ver, poner nuestra línea. Vemos que estos dos puntos la riegan, entonces aquí no es una función. No es una función. Aquí, este es el otro ejercicio, dominio y rango a partir de gráficas. Tengo yo mi gráfica y lo que voy a hacer es lo que me dicen, ¿no? Dice, ¿cuál es el dominio de H? Esta es mi función H. El dominio, recordemos que son los valores que toma la función en X. Entonces, pues está empezando a tomar valores a partir del menos 5 de manera continua hasta el 5 positivo. Ese es su dominio, desde el menos 5 hasta el 5. Son esos valores que está tomando. Entonces, este es el intervalo que me da esos valores X desde el menos 5 hasta el 5 positivo. ¿Cuál es el rango? Ok, hay que ver bien la pregunta porque a veces me pregunta el dominio y aquí me pregunta del rango. El rango de F. Recordemos que el rango son los valores, pero de la Y. Entonces, hay que checar dónde está empezando. Aquí, me parece, es el menos 5. Agarra todas estas alturas. ¿Y cuál es la altura máxima que agarra? Pues agarra hasta el 5. Este rango va a ser desde el menos 5 hasta el 5. Pero son valores de F de
X o Y. Entonces, esta sería mi respuesta. Está tomando valores f de x desde el menos 5 hasta el 5. Aquí los ponemos y está agarrando valores continuos, es decir, agarra los decimales, por ejemplo, el menos 3.5, todos estos valores que están comprendidos en este conjunto de números. Este no podría ser porque este sería cuando vemos funciones determinadas por puntos, que agarre el menos 5 y menos 2, 0, 2 y 5, ¿no? Sino que está agarrando todo continuo, es una gráfica continua. Aquí me pregunta el dominio, entonces me voy a X, el dominio está en X. Es desde el menos 7 hasta el 4. Entonces, me parece que es esta. Aquí está desde el menos 7 de manera continua hasta el 4. Perfecto. Bueno, y aquí finalizamos nuestra primera semana.